El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba. 10 y 12. He estado celebrando primero para encontrarme con la comunidad, los que vienen normalmente a la misa dominical, pero también con otro propósito, la idea de elegir uno de los horarios para que sea la misa que celebra el arzobispo. Me parece que eso valga la pena aquí en Cochabamba y en esta catedral. Es bueno que el arzobispo tenga una misa dominical y en un horario más o menos fijo. Entonces estoy haciendo la experiencia y habrá un momento en que voy a elegir el horario que sea más conveniente para la comunidad. Vemos que en realidad la palabra de Dios nos acompaña de una manera excelente. Es el evangelista Marcos, en estos domingos, desde que hemos iniciado el año, que nos está acompañando. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario, se llama así, porque ha habido en el inicio de nuestro año litúrgico que se ha iniciado con el Adviento, el advenimiento, la venida del Señor, luego la Navidad, y luego comienza en este tiempo ordinario, que va a ser, digamos, de alguna manera, puesto en paréntesis, cuando comenzamos la Cuaresma, que estamos pronto a iniciarla, el miércoles de ceniza, y luego tendremos estos 40 días, Cuaresma, la Pascua que se extiende por 50 días, y luego retomaremos otra vez el tiempo ordinario. Digo esto para que nos ubiquemos todos, ¿no es cierto? Quinto domingo del tiempo ordinario, en el que el Señor, a través de la liturgia, nos está ayudando. Y es el evangelista Marcos el que nos acompaña. Particularmente es interesante la postura de Marcos. Si ustedes comparan con los otros evangelios sinópticos, es decir, el de Lucas, el de Mateo, que son más o menos similares, lo particular de Marcos es que hace una gran apertura en el Evangelio. Evangelio, que significa buena noticia, dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Esas son las primeras palabras del Señor en su misión. Después de haber sido bautizado, el Señor entra en una misión y empieza a decir esto: hermanos, escuchen la gran noticia. Hay que convertir, hay que cambiar de mentalidad. Es necesario mirar al Señor y seguir sus pasos. Es necesario entonces pensar en nuestra vida y descubrir al Señor. Vean que el Evangelio dice algo concreto de esto. Al final, si ustedes siguen la hojita dominical, por ejemplo, cuando después de haber hecho toda esta manifestación, dice: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Es decir, ¿cuál es el motivo de por qué Jesús se hace presente en este mundo? Para predicar, anunciar esta buena noticia. ¿En qué consiste esta buena noticia? Son tantas cosas, evidentemente, pero hoy día está centrado en algo fundamental. Jesús, que expulsa a los demonios, que libera, por tanto. Jesús, que sana, que está cerca de los enfermos, de los afligidos. Por tanto, Jesús es alguien que no solo libera, sino que cura, que sana. Para eso ha venido al mundo. Para anunciar a los seres humanos que la enfermedad, que los problemas, que las aflicciones no son el motivo final del ser humano, sino más bien Jesús, que libera y sana, nos llama y nos anuncia el participar de su gloria. Aunque es verdad que las aflicciones, las enfermedades, los problemas, los vacíos, los sinsentidos que podemos tener
son algo muy claro también en nuestro diario vivir. Por eso es interesante la primera lectura de Job. Job es el hombre de la fe, ¿no es cierto? Job es el que ha sido, de alguna manera, probado en la fe. Aquel que lo tenía todo, aquel que se le había dado todo, de pronto, todo desaparece. Y ahí la gran pregunta: ¿Dios también existe en el sufrimiento? ¿Dios existe en la precariedad? ¿Dios es alguien que está acompañando incluso cuando existe la muerte y el mal en este mundo? Y aquí, hermanos, la pregunta para todos nosotros, y es una interrogante de nuestra fe, sobre todo en el sufrimiento, en la aflicción. Nosotros mismos a veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? La respuesta de Job es fenomenal. Si ustedes otra vez siguen la hojita dominicana, de alguna manera Job llega a decir: aquello que mis oídos han escuchado, aquello que mis ojos han visto, es cierto. Dios vive, Dios existe, pese a la enfermedad, a la aflicción, a los sufrimientos, al mal y a la muerte. Dios existe, Dios vive. Soy testigo de aquello. Hermanos míos, por tanto, esta palabra hoy día, en este domingo, nos invita a reconocer a Jesús como el que libera, a reconocer a Jesús como el que sana, a dejar que el Señor nos ame profundamente y dejar que nos libere y entonces también nos sane. Porque la suegra de Pedro es tan parecida a nosotros, una mujer en este mundo de carne y hueso, ¿no es cierto? De carne y hueso. Viendo a muchos de ustedes aquí en esta catedral, ya entradas en año, me hace pensar que la suegra de Pedro ha debido ser así, de carne y hueso, así como somos nosotros, que estaba enfermo. Jesús entra en la puerta, Jesús habla con ella y Jesús la sana. Y al momento de ser sanada, ella se pone a servir. Miren, hermanos, qué relación importante y fundamental en la vida nuestra. Nosotros, débiles, frágiles, necesitados del amor de Dios. Nosotros con preguntas y dudas. Nosotros muchas veces con cuestionamientos y con falta de fe. A nosotros el Señor, que también somos enfermos y afligidos, temerosos de la muerte, temerosos de la enfermedad, temerosos de la soledad, o a lo mejor en estas mismas situaciones, a nosotros el Señor hoy se nos acerca. A nosotros el Señor nos invita a levantarnos. A nosotros el Señor, aquí en Cochabamba, el Señor da palabra de libertad y de sanación, diríamos así. Somos la suegra. Invita a ponernos en pie y nos invita a ponernos en servicio de nuestros hermanos. ¿Cuál será el mayor servicio? Testimoniar que la presencia de Dios es real. Testimoniar que pese a la enfermedad y a la muerte es posible creer en Dios. Y hay que anunciarlo al mundo entero. El Señor tiene el sentido de la vida. El Señor realmente nos cura. El Señor es la compañía en la soledad. El Señor es la defensa de aquellos que están injustamente probados. Es el Señor nuestra fortaleza. Con Él vivimos. Hacia Él vamos. El mayor servicio que podemos hacer es anunciar a nuestros hermanos todavía. Les invito, pues, hermanos, hermanas, a entrar y a coger esta palabra y aceptar el gran desafío de anunciar al Señor también en el momento difícil que podamos estar viviendo. Y yo tengo el día domingo aquí en Cochabamba el mayor de los testimonios
y de lo que la palabra es hoy. Ustedes conocen a Monseñor Abel Costas, nacido en Cochabamba, obispo en Cochabamba, sacerdote primero en Cochabamba, obispo en Cochabamba, obispo en Tarija durante muchos años, emérito, retornado a Cochabamba ya como médico, 92 años. Hoy, Monseñor Abel está en una situación de agonía prácticamente. Un hombre que ha vivido fiel a la palabra de Dios, un hombre que ha anunciado el Evangelio por toda esta tierra boliviana, un hombre como testigo y servidor de este Evangelio, de este Señor que vive. Lo he visitado hace poquito antes de venir a la misa acá, y en esta agonía creo que él sigue siendo un testigo de que Dios vive, de que Dios existe. Pese a esta aflicción y esta agonía, incluso a la prevención de una muerte, podemos encontrar a alguien aquí en Cochabamba que anuncia el Evangelio, que al estilo de Jesús, que sana a la suegra de Pedro y la envía a anunciar el Evangelio, Abel Costas se convierte en un discípulo misionero que anuncia esta vida y esta resurrección de Jesús. Les invito pues a reconocer también esto, a mirar en un testigo del Señor, a mirar a un Dios que nos acompaña, como decimos en las buenas y en las malas, un Dios que nunca nos abandona, y un Dios que sobre todo nos anuncia la vida y la resurrección. El Mensajero, una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba.